Una, dos, tres. Buenas noches. Vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de salud pública y epidemiología. Soy Francisco Rodríguez Sillana y está conmigo mi compañero Edgar Heriberto Morales Vázquez. Es un estudio sobre los hallazgos de tomografía axial computarizada en pacientes con COVID-19 y el significado clínico. Vamos a hablar un poco del marco teórico. El 11 de febrero del 2020, la OMS denomina por primera vez COVID-19 enfermedad por coronavirus 2019. El germen conocido como SARS-CoV-2, coronavirus 2, responsable del síndrome agudo respiratorio, y un mes después, a mediados del mes de marzo, la OMS declara esta enfermedad como una pandemia. El virus en diciembre del 2019 se reportó en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, un brote de neumonía típica altamente contagiosa, cuyo germen se logró identificar el 7 de enero del 2020, situándolo dentro de la familia de los coronavirus. Bueno, como lo mencionaba mi compañero, esta enfermedad se determina por algunas características muy evidentes y algunas tienen mayor porcentaje de incidencia que otros síntomas, empezando con la fiebre, que es un 78% de presencia en los casos, seguida de tos, fatiga, tenemos también lo que es la anosmia, la pérdida del olfato, un poco de disnea, mialgias, artralgias, incluso disfagia. Se considera que es altamente contagiosa, así como que también existe un gran número de portadores asintomáticos, por ende que no van a presentar síntomas, los cuales se consideran susceptibles para poder contagiar, y además es un reto diagnóstico debido a la ambigüedad que presenta este cuadro clínico. Es una enfermedad que nos causó muchos problemas, conflictos y retos al sistema de salud, en especial en este año tan complejo para todos, que fue el 2020. Ok, el gold standard para diagnosticar la enfermedad es la PCR, tomado mediante un hisopado de nasofaringe y orofaringe. La especificidad de la tomografía axial computarizada, cuando es interpretada por médicos especialistas altamente calificados, puede ser cercana al 95%, por lo que es un estudio invaluable para el diagnóstico. En nuestro país, debido a las limitaciones por la política epidemiológica que se empleó aquí, tuvimos muy poco acceso inicial a pruebas rápidas, tenemos tiempos muy prolongados para que nos den los resultados de las PCRs que se toman, y además el costo de las pruebas de manera particular cuando se podían hacer es bastante elevado, por lo cual la tomografía axial computarizada tomó especial importancia y relevancia en el diagnóstico de esta enfermedad o la alta sospecha de esta enfermedad, dada la rapidez con la que podemos obtener resultados. Hay una clasificación, que es la clasificación de Corrats, que se basa en el índice de sospecha identificado por esta clasificación, como les menciono. Hasta el momento, la clasificación de Corrats consta de 6 puntos. El punto número, el 0, quiere decir que no es interpretable debido a que el estudio está mal hecho. El nivel 1 quiere decir que el nivel de sospecha es muy bajo, porque puede estar el estudio sea normal o puede haber hallazgos de etiología que no sean infecciosos. El CORRATS número 2, el nivel de sospecha para COVID-19 es muy bajo, debido a que tiene hallazgos típicos para otra infección. O sea, hay que recordar que las neumonías siempre han existido. Entonces, un paciente puede tener un involucro pulmonar que no tiene nada que ver con los hallazgos típicos de COVID. La categoría 3, que un nivel de sospecha equívoco, hallazgos pueden ser compatibles para COVID-19, pero también para otras enfermedades. Por ejemplo, hay otras enfermedades virales como neumonía por influenza, H1N1, las cuales pueden tener ciertos hallazgos radiológicos que pueden ser equiparables. El nivel 4, la sospecha es muy alta. El nivel 5 el nivel 4 la sospecha es alta, el nivel 5 es muy alta, con hallazgos típicos para COVID-19, y cuando tenemos un CORRAT 6 es porque tenemos un paciente con hallazgos francos en la tomografía, pero además tenemos una prueba confirmatoria por PCR.
En nuestro caso, por lo que ya habíamos mencionado antes sobre la dificultad para obtener resultados, sobre todo de PCR, nosotros nos basamos en el antígeno de SARS-CoV-2 y en positividad además también para anticuerpos IgG e IgM. Hasta el momento, la gran mayoría de todos los estudios se han centrado únicamente en definir cuáles son los factores de riesgo de mal pronóstico, el cuadro clínico, evolución intrahospitalaria, y muy pocos estudios se han basado en ver cuáles son las secuelas de esta enfermedad, especialmente a nivel pulmonar, tanto radiológicamente como cuál es el significado clínico. Ahora bien, cuando hablamos del involucro pulmonar, ya hablando de que un paciente tiene COVID-19, existe un índice de severidad en el cual se basa de acuerdo al número de lóbulos pulmonares afectados. Recordemos que son 5 los lóbulos que tenemos en los pulmones y el porcentaje de afectación de cada lóbulo. Y dependiendo de eso se les va dando un porcentaje. Entonces, cuando obtenemos de 0 a 5 puntos, quiere decir que nuestro paciente tiene una afectación leve. Cuando tenemos de 6 a 15 puntos, quiere decir que nuestro paciente tiene una afectación moderada. Y más de 15 puntos, nuestro paciente tiene una afectación severa. Bueno, entrando un poco a nuestro estudio en el apartado de material y métodos, tenemos criterios de inclusión que nuestros pacientes que deseen y que nosotros consideremos para que sean partícipes de nuestro estudio, primero sean mayores de 18 años, que sea un paciente de carácter ambulatorio, que este paciente cuente al menos con alguno de esos estudios, una PCR por SARS-CoV-2, una prueba reactiva a antígeno o a anticuerpo IgM positivo, una tomografía axial computarizada durante los primeros 14 días a partir del inicio de su cuadro clínico y un segundo estudio de control de tipo tomográfico desde los 30 hasta los 120 días del inicio de los síntomas. También estudios de laboratorio generales, como los que estamos aquí mencionando, biometría hemática, química sanguínea, dímero D, proteína C reactiva cuantitativa. Asimismo, los criterios de exclusión, que no firmen nuestro consentimiento informado, lo cual no nos permitirá considerarlos, ya que es un requisito indispensable para todos los estudios que tengan que ver relacionados a las ciencias de la salud. También que no cuenten con alguno de los estudios de los cuales formaron los criterios de inclusión, que realicen el primer estudio tomográfico posterior al día 14 del inicio de la sintomatología, o que el segundo sea antes del día 30 a partir del inicio del cuadro clínico, que no cuenten con estudios de laboratorio o de gabinete, o que sea un paciente hospitalizado o que requiera una vía aérea avanzada, como el caso de una intubación orotraqueal. Nuestro estudio, por sus características de tiempo, evaluación, ejecución, es un estudio de cohorte de casos incidentes, prospectivo y longitudinal. Entrando más en materia, procedimos a realizar las firmas de los consentimientos informados. Se le realizaron las tomas de signos vitales, incluyendo saturación de oxígeno, y si el paciente requería o tenía la necesidad de ocupar o no ocupar de un oxígeno suplementario. Se capturan datos generales, captura de estudio confirmatorio y estudios de laboratorio generales. De igual forma se realiza estudio tomográfico simple con el equipo de las características marca Siemens, Somaton Sensación 16. El paciente se coloca en una posición de decúbito dorsal, los brazos en modo de hiperextensión y en inspiración profunda. Se realiza un barrido desde ápices pulmonares hasta cúpulas diafragmáticas con cortes de 1.5 milímetros. El estudio es interpretado por una radióloga con experiencia que ya rebasa los 200 casos hasta el momento de nuestro estudio. Posteriormente se contacta con el paciente y se le cita, se le hace una propuesta para poder realizar el segundo estudio bajo la técnica antes descrita. De igual forma, toma de signos vitales, oxigenación del paciente y se evalúa la necesidad de ocupar o no ocupar un oxígeno suplementario y se programa para la realización de un estudio de tipo de inspirometría. Bueno, una vez que nosotros ya realizamos este abordaje con el paciente y recopilamos todos nuestros datos, procedimos a realizar la ejecución, el análisis y el procesamiento de ellos. Nosotros nos basamos en el programa SPSS. Es un poco complejo, pero lo tiene la plataforma de la universidad, entonces pudimos trabajar con él.
El análisis de datos, como lo mencioné, en el programa SPSS, por siglas en inglés, es el paquete estadístico para ciencias sociales, y este nos permite generar datos cuantitativos relacionados a estadística descriptiva. Vamos acá. Ok. A grosso modo, en la parte de arriba pueden observar la primera tabla que nos dice los géneros, edad en años, la saturación, el signo, el índice o la tabla Coratz, el grado 1, saturación 2 y grado 2, hace referencia a la saturación que fue la inicial y la saturación que fue después de los 3 meses. Entonces, en las tablas de abajo, si comparamos la saturación inicial con la saturación secundaria, esas se van a relacionar que, como lo mencioné al principio, la saturación 1 nos hace referencia al primer estudio, al inicial, que fue cuando se empezó a abordar el paciente, y la saturación hasta el después, o sea, los 3 meses. Empezamos a tener frecuencias. Tenemos una saturación mínima que presentó algún paciente desde un 88% hasta un 98%. La que sigue, por favor. En género, nuestro estudio para que presentamos ante ustedes consistió de 20 personas que participaron. De esas 20, 11 fueron hombres y 9 fueron mujeres. La edad en años abarcó desde los 31, 32 años hasta mayores de 60 años. Lo dividimos por grupos etarios: 30, 40, 40, 50, 50, 60 y mayores a 60. En nuestro estudio participaron, o la mayor parte de nuestros participantes tenían una edad de 60 y más años. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, como les mencionaba, grado de severidad 1 comparado al grado de severidad 2. Recordemos que el grado de severidad 1 es el grado de severidad inicial que presentaron, y el grado 2, la evaluación después de los 3 meses. Dividido en 3 escalas, 1, 2 o 3. 1 hace referencia a un estado leve, 2 a uno moderado y 3 a uno severo. Podemos observar que en el grado de severidad 1, que fue el estudio inicial, solo un paciente se encontraba en la fase leve, mientras que el mayor porcentaje estaba en la fase moderada. Comparándolo con la evaluación y la tabla del último estudio, la mayor parte o la mayor frecuencia de nuestros pacientes ya estaban en una fase leve. Quiere decir que hubo una progresión hacia la mejora, y la parte severa disminuyó a dos pacientes, lo cual representaba el 9-10% aproximadamente. Del lado derecho, como resultado tenemos de la espirometría que 18 pacientes de los 20 de nuestro estudio conformaban una etapa de tipo restrictiva, lo cual nos puede evidenciar las consecuencias que traía el tipo de enfermedad a un mediano plazo. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, rápidamente para reforzar un poquito más lo que acaba de platicarnos Heriberto, fueron 11 hombres, 9 mujeres, la edad media fue de 59.3 años con este rango de edades, la presión arterial media fue de 150.6 milímetros de mercurio con este rango de cifras arteriales sistólicas, la diastólica de 79.1 con este rango, la frecuencia cardíaca de 82, la frecuencia respiratoria de 19 y la saturación de oxígeno de 94.7, la media con estos rangos. Solamente el 15%, que equivalía a 3 pacientes, requerían oxígeno suplementario. El tiempo del segundo estudio de tomografía medio fue de 88.7, o sea, casi los 3 meses. Con algún paciente que se hizo un poco más temprano, a los 55 días, que es un mes y medio después del primer estudio, y con un paciente que se fue también bastante más largo, hasta casi 118 días, ¿no? Datos muy importantes que pudimos analizar es que los pacientes que al momento del segundo estudio no presentaron mejorías, o sea que el involucro del parénquima pulmonar seguía bastante severo, son quienes presentaban una proteína C reactiva más elevada al inicio del estudio. El dímero de estos pacientes que no presentaron mejoría fue de 933 y la proteína C reactiva de 20.
comparado con los pacientes que sí presentaron mejoría, cuyo dímero D fue de 112, chequemos, el 933 contra 112, y una proteína C reactiva de 2.7. O sea, evidentemente eran pacientes que tenían mucho menos daño endotelial, si ya damos una traducción clínica, y además muchísimo menos inflamación. Los pacientes con porcentaje de involucro pulmonar severo al momento del segundo estudio, todos ellos presentaron en la espirometría un patrón restrictivo y requerimiento de oxígeno suplementario. Bueno, conclusiones, dando un abordaje a las funciones esenciales de la salud pública relacionadas a nuestro estudio, cabe recalcar que en todas las fases, pues recordamos e incluso valoramos la importancia de una adecuada administración en los servicios. En el caso uno de la prevención, nos enfocamos a evitar el incremento de contagios relacionados a la interacción de nuestros pacientes. Es decir, si ya de por sí nosotros estamos en una línea de exposición de riesgo, pues intentar hacer la prevención entre nosotros mismos del personal, de mantener las medidas adecuadas, de no confiarnos, de no interferir con nuestros protocolos de atención. Segundo punto, monitorear. La tomografía axial computarizada resultó ser valiosa para el monitoreo de esta enfermedad y sus secuelas. Monitoreamos y comparamos ambos estudios de tipo gabinete en la etapa inicial del cuadro clínico y a los 3 meses. Este monitoreo nos permitió, como en la diapositiva anterior lo mencionó mi compañero, darnos cuenta de la relevancia que tienen este tipo de exámenes. Hacer una actividad de promoción relacionado al reforzamiento de la información sobre las medidas de prevención. Hay muchos medios de comunicación hoy en día y en la mayoría, si no es que en todos, constante y paulatinamente se está evidenciando, se está recordando y se está fomentando el lavado de manos, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas. Entonces, es nuestra misión seguir con esta promoción permanente. A la salud ocupacional relacionada al trabajo, podemos mejorar protocolos en áreas laborales. Ciertas instituciones de salud, pues vaya, tienen claros las actividades que hay que hacer, pero quizá aquellos entornos laborales que no se relacionan tan directo a la salud, como una industria o empresas automotrices de tipo demográficas, tal vez no tienen esa cultura de actividades de salud. Entonces nosotros podemos ahí hacer un enfoque más para reforzar la salud ocupacional. Protección. Basados en un diagnóstico rápido y certero, se puede brindar información necesaria para proteger el entorno social y evitar contagios masivos. Es decir, si podemos reducir los tiempos en las emisiones de los veredictos de los resultados de las pruebas, de esta forma podemos hacer una conciencia de decir, ¿sabes qué? Acorté el tiempo en emitir tu resultado, ya te estoy avisando que eres un caso positivo, debes de incrementar tus medidas para que intentemos evitar los contagios en rebaño, contagios masivos. Legislar. El estudio tomográfico demostró gran utilidad para la alta sospecha de la enfermedad, por lo que puede ser incluido en guías de abordaje y diagnóstico inicial, haciendo énfasis claro en la Secretaría de Salud, que a nivel federal es la que emite y la que tiene mucha importancia y mucho peso para poder ofrecer áreas de oportunidad para mejorar en la atención. Gestionar y promover mejoras a los protocolos de atención de pacientes ambulatorios en las unidades de atención médica, basados en estudios de laboratorio y gabinete iniciales. Es muy importante, repito, en la diapositiva anterior se notó evidentemente esa evidencia de cómo el estudio de gabinete y laboratorio nos puede ayudar a presentar mejoras, a ver qué áreas podemos reforzar para poder hacer acciones en pro de nuestros servicios de salud. Ser específicos en los fomentos e incrementos de información sobre áreas de prevención y síntomas específicos de la enfermedad. Repito, aunque los medios de comunicación hoy en día tengan información en las noticias, en los periódicos, en redes sociales, nunca deberíamos confiarnos ni bajar la guardia en este aspecto. La información es para compartirla, el conocimiento es poder, pero de nada sirve si no se comparte. Y la atención, identificar con estudios de laboratorio y gabinete, como fue el caso evidenciado de las tomografías, de las proteínas C reactivas, de los polímeros D, a pacientes propensos a tener un peor desenlace por lo que requieran de terapias específicas de rehabilitación a largo plazo.
si ya estamos encontrando evidencia de que sí se manifiestan ciertas secuelas, pues tener mayor énfasis en la prevención de los pacientes de grupos vulnerables, hipertensos, diabéticos, renales. Entonces, estas 9 acciones, estas 9 funciones esenciales de la salud pública relacionados a un apego a una adecuada administración puede hacer la diferencia para que nosotros sigamos enfrentando con éxito, me atrevería a decir, los retos que la salud se presenta con el avance de la evolución de los tiempos. Entonces, de mi parte sería todo. Yo dejo la palabra a mi compañero para agregar sus conclusiones finales. Bueno, ya nada más para terminar, creo que a todos los que estuvimos adentro de esta pandemia, sí, nos quedó muy claro la importancia que tiene tener un diagnóstico rápido o una alta sospecha de esta enfermedad, ya que tiene sintomatología tan vaga que te puede hacer confundirte con otras enfermedades y al mismo tiempo es una enfermedad tan contagiosa que no te puedes tú dar el lujo de introducir a un paciente a un área específica para COVID si no tiene la certeza del diagnóstico y tampoco puedes estar esperando de a 5 a 7 días a que tengas un resultado de una RT-PCR. Entonces, en ese sentido, la tomografía en el contexto de nosotros, donde ha sido tan difícil poder hacer los diagnósticos rápido, cobra una verdadera importancia y creo que este estudio nos da esa pauta para no nada más el diagnóstico inicial, sino también para saber cuál es el desenlace de estos pacientes, con qué tipos de secuelas pulmonares tienen y lo relacionamos con una prueba que es muy sencilla de fisiología pulmonar, que es la espirometría, para saber si en efecto qué traducción clínica tiene que un paciente todavía tenga involucro pulmonar severo, porque a final de cuentas de nada nos sirve esto si nosotros no tenemos una traducción clínica. Y aquí nos pudimos dar cuenta que en efecto estos pacientes terminan con una, si los que siguen con este involucro severo, tienen afectaciones espirométricas del tipo restrictivo muy parecidas a los patrones que se ven en pacientes que tienen EPOC por algún otro tipo de causa, ¿no? Entonces creo que es algo que nos puede servir para hacer algunos estudios extras y a partir de ahí brindar o actualizar nuestras políticas de tratamiento. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias por su atención y saludos a todos.